La persona más famosa de cada país 2025. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. La fama es un fenómeno que trasciende fronteras, culturas y generaciones, y aunque a simple vista podría parecer superficial o efímera, en realidad refleja las dinámicas sociales, políticas y económicas de cada nación. En 2025, el concepto de la persona más famosa de un país ha adquirido un matiz completamente nuevo, en gran parte influenciado por la revolución digital. Ya no basta con ser reconocido únicamente dentro del territorio nacional. La notoriedad global, especialmente a través de plataformas como Instagram, TikTok, YouTube o Twitter, determina quién realmente ocupa ese lugar en la memoria colectiva. En Estados Unidos, por ejemplo, la fama se concentra en figuras que dominan múltiples esferas: entretenimiento, negocios y redes sociales. Una sola publicación de estas personas puede generar tendencias virales, alterar la opinión pública o incluso impactar mercados financieros. Esto demuestra que la fama moderna es, en esencia, un poder que combina la admiración del público con la capacidad de influir directamente en la vida cotidiana de millones. Sin embargo, la fama no es homogénea ni uniforme. En países con historias milenarias, como Egipto, China o Grecia, la persona más famosa del país puede no ser alguien vivo. A veces es un ícono histórico cuya imagen ha sido reinterpretada en películas, series, documentales y videojuegos. Este tipo de notoriedad demuestra que la fama no solo se construye con logros personales, sino con la capacidad de simbolizar la identidad cultural de una nación. En China, por ejemplo, emperadores, filósofos y escritores antiguos siguen siendo figuras reconocibles gracias a su influencia en la educación, la literatura y el cine. Su notoriedad trasciende generaciones y fronteras, y aunque vivieron hace siglos, su rostro o su nombre pueden ser más reconocibles para el público internacional que el de algunos contemporáneos. El fenómeno de la fama también está profundamente ligado al poder de las historias. Las narrativas que acompañan a las personas famosas son lo que realmente las hace inmortales en la memoria colectiva. En países africanos, por ejemplo, la fama puede concentrarse en líderes políticos históricos o activistas que han luchado contra injusticias, construyendo un legado que sigue inspirando millones. Nelson Mandela en Sudáfrica no solo es famoso por ser presidente. Su notoriedad global proviene de su lucha, su carisma y la historia que lo convierte en un símbolo de resistencia y reconciliación. Esta combinación de logros tangibles y narrativa poderosa es un patrón que se repite en todo el mundo. La fama no se mide únicamente por el número de seguidores o la cantidad de premios obtenidos, sino por la capacidad de resonar en la conciencia colectiva de un país, en muchos casos, del planeta. La tecnología ha transformado incluso la manera en que percibimos la fama. Hoy, un joven influenciador digital de Japón puede ser más reconocido internacionalmente que un político o deportista tradicional gracias a videos virales que muestran habilidades únicas, humor o simplemente un estilo de vida aspiracional. En Latinoamérica, cantantes y futbolistas ocupan un lugar privilegiado, pero incluso allí la fama moderna requiere una combinación de talento, estrategia digital y capacidad de conectar emocionalmente con millones de seguidores. La globalización y la digitalización han borrado muchas fronteras. Una figura famosa en un país pequeño puede alcanzar la notoriedad mundial en cuestión de horas si logra capturar la atención de las plataformas adecuadas. En conclusión, determinar quién es la persona más famosa de cada país en 2025 no es un ejercicio trivial. No solo se trata de medir notoriedad interna, también se trata de entender el impacto cultural, social y económico que esa persona ejerce más allá de sus fronteras. La fama, en este contexto, se convierte en un espejo que refleja los valores, aspiraciones y obsesiones de cada nación y que permite comparar cómo cada sociedad elige a sus íconos, ya sean históricos, contemporáneos, digitales o mediáticos. La persona más famosa de un país es, al final, un símbolo de su identidad proyectado al mundo, y conocerla nos permite entender mucho más que un simple nombre o rostro. Nos permite comprender la esencia misma de cómo cada sociedad se ve a sí misma y cómo desea ser percibida internacionalmente. América Latina ofrece un panorama fascinante cuando se analiza quiénes son las personas más famosas de cada país en 2025, porque aquí la fama se construye en un cruce constante entre cultura popular, historia, deporte y política. En México, por ejemplo, la notoriedad máxima no siempre recae en un político o empresario. Muchas veces está asociada a figuras del entretenimiento que se han convertido en íconos nacionales.
Cantantes y actores cuya música o películas atraviesan generaciones son reconocidos no solo dentro del país, sino también en comunidades hispanohablantes de todo el mundo. Esta fama globalizada refleja cómo los productos culturales mexicanos, desde telenovelas hasta géneros musicales como el mariachi o el pop latino, sirven como embajadores de identidad nacional, y cómo la persona que los representa se transforma en un símbolo de México ante el resto del planeta. En Brasil, la situación es distinta pero igualmente compleja. Allí, el fútbol no es solo un deporte, es una religión, una pasión que atraviesa clases sociales y regiones. Por eso, los jugadores de élite, tanto actuales como históricos, mantienen una fama que trasciende el terreno de juego. Nombres como Pelé siguen siendo reconocibles incluso para quienes nunca han pisado Brasil, mientras que figuras contemporáneas logran notoriedad inmediata gracias a competencias internacionales y la cobertura mediática masiva. Además, el país cuenta con artistas musicales de renombre global, que combinan ritmos tradicionales con tendencias modernas, ampliando así la noción de quien puede considerarse la persona más famosa. La fama brasileña, entonces, es un reflejo del orgullo nacional, de la historia deportiva y del poder cultural que su música y sus celebridades ejercen en el mundo. Argentina, por su parte, presenta una mezcla única de fama asociada a la política, los deportes y las artes. Escritores y artistas reconocidos internacionalmente compiten en notoriedad con futbolistas de élite que representan al país en torneos mundiales. La fama argentina también está impregnada de narrativa histórica y cultural. Figuras literarias como Jorge Luis Borges o músicos como Astor Piazzolla siguen siendo referencias globales, demostrando que la notoriedad puede sostenerse incluso décadas después de la vida de una persona. En paralelo, la política y el activismo han generado iconos contemporáneos cuya influencia se extiende más allá de las fronteras nacionales, contribuyendo a un entendimiento más profundo de la sociedad argentina y de sus valores. En países más pequeños de la región, la fama puede adoptar formas sorprendentes. En Guatemala o Nicaragua, por ejemplo, los artistas locales o activistas sociales pueden alcanzar notoriedad internacional gracias a festivales, premios internacionales o movimientos sociales que captan la atención de medios globales. La globalización digital juega un papel fundamental. Un video viral, un artículo en un medio internacional o una aparición en plataformas de streaming puede catapultar a alguien a la fama de manera inesperada y sostenida. Esta dinámica demuestra que la fama latinoamericana no es homogénea. Cada país tiene sus propias formas de reconocerla, pero existe un denominador común. La persona más famosa es aquella que representa, de alguna manera, la identidad cultural, las aspiraciones o la historia de su nación ante el mundo. Asimismo, la fama en América Latina suele estar marcada por la capacidad de conectar emocionalmente con la audiencia. No basta con talento o logros. Se requiere resonancia, esa cualidad intangible que hace que millones de personas sientan que conocen, respetan o admiran a alguien como si fuera parte de su propia vida. En este sentido, los íconos latinoamericanos, ya sean deportistas, artistas o activistas, funcionan como espejos colectivos. Reflejan los sueños, las luchas y los valores de sus compatriotas, proyectando una imagen del país que, en muchos casos, se vuelve inseparable de su persona más famosa. La fama, entonces, en América Latina no es solo un reconocimiento superficial. Es un fenómeno complejo que entrelaza historia, cultura, emoción y proyección global. Cada país define quién es su representante más reconocido, y esa elección revela mucho sobre su identidad colectiva, sus prioridades culturales y cómo desea ser visto en un mundo cada vez más conectado. En 2025, analizar la persona más famosa de cada nación latinoamericana es, en definitiva, una forma de entender el alma del continente y la forma en que sus habitantes proyectan su legado hacia el futuro. Europa, con su historia milenaria y diversidad cultural, ofrece un escenario fascinante cuando se analiza quién es la persona más famosa de cada país en 2025. La fama en ese continente no se limita a la notoriedad contemporánea. A menudo combina la influencia histórica con la relevancia actual, creando un mosaico complejo de reconocimiento social. En el Reino Unido, por ejemplo, la figura más reconocida puede variar entre la realeza y estrellas del entretenimiento. Mientras los miembros de la familia real siguen siendo símbolos internacionales de tradición y estabilidad, artistas de renombre mundial, desde cantantes pop hasta actores de cine y televisión, capturan la atención de audiencias globales gracias a su talento, carisma y presencia mediática. La fama británica es,
Por lo tanto, una combinación de legado histórico y capacidad de adaptación a la cultura moderna, donde la proyección internacional juega un papel decisivo. En Francia, la fama adquiere matices diferentes. Aquí, los diseñadores de moda, cineastas y músicos no solo representan logros individuales, sino que encarnan la sofisticación y el prestigio cultural que caracterizan a la nación. La persona más famosa de Francia puede ser un cineasta cuyas películas se proyectan en festivales internacionales o un diseñador que marca tendencias en todo el mundo. Este tipo de notoriedad refleja la forma en que Francia proyecta su identidad cultural globalmente y cómo sus representantes más reconocidos se convierten en embajadores de la creatividad, el estilo y el arte francés ante audiencias que van mucho más allá de París. Italia, por otro lado, combina fama histórica con contemporánea. Figuras del Renacimiento como Leonardo da Vinci continúan siendo reconocibles globalmente, pero los italianos modernos también celebran íconos del cine, la moda y el deporte. La notoriedad de un futbolista, un actor de cine o un chef reconocido internacionalmente refleja no solo logros personales, sino también el orgullo nacional y la capacidad de exportar cultura. Esta dualidad entre legado histórico y fama contemporánea caracteriza gran parte de Europa. Un país puede ser recordado por personajes históricos que moldearon la civilización, pero la persona más famosa en la actualidad a menudo es alguien capaz de conectar emocionalmente con millones de personas en tiempo real gracias a los medios y la tecnología digital. En Alemania, la fama se proyecta principalmente a través de la ciencia, la industria y la cultura moderna. Ingenieros, escritores y músicos contemporáneos compiten con figuras históricas como filósofos y compositores que siguen siendo reconocibles siglos después de su muerte. Este fenómeno demuestra que la fama europea no depende únicamente de la exposición mediática inmediata. También se construye sobre una base de contribución cultural y social duradera. Los alemanes valoran la excelencia, la innovación y la creatividad, y estos valores se reflejan en quienes son considerados los más famosos de su país. La notoriedad, en este sentido, es un espejo de lo que la sociedad aprecia y proyecta como representación de sí misma ante el mundo. Además, la tecnología y las redes sociales han cambiado la dinámica de la fama europea. Influencers, músicos emergentes y atletas jóvenes pueden alcanzar reconocimiento global en cuestión de meses, desafiando las nociones tradicionales de notoriedad basada únicamente en logros históricos o profesionales. Esta combinación de legado, cultura y modernidad hace que Europa sea un continente donde la fama es multidimensional, y la persona más famosa de cada país no es solo un nombre o un rostro, es un símbolo vivo de la identidad nacional, un referente cultural y un actor capaz de proyectar la esencia de su nación hacia un público global que observa, analiza y celebra. En conclusión, Europa demuestra que la fama en 2025 es mucho más que reconocimiento. Es proyección cultural, influencia histórica y capacidad de resonar emocionalmente con audiencias locales y globales. Cada país tiene su propio criterio de notoriedad, y analizar quién es la persona más famosa revela tanto la historia como los valores contemporáneos que definen a cada sociedad. En este continente, la fama no es un fenómeno pasajero, es un reflejo profundo de la identidad, el orgullo y la narrativa que cada nación desea transmitir al mundo. En Asia, la fama se manifiesta de formas muy particulares, influenciada por la densidad poblacional, la diversidad cultural y la historia milenaria de cada nación. China, por ejemplo, es un país donde la fama combina figuras históricas que marcaron la civilización con celebridades contemporáneas capaces de movilizar a millones de seguidores en redes sociales. Filósofos antiguos, emperadores y héroes nacionales siguen siendo reconocidos, no solo dentro de su país, sino también internacionalmente, gracias a películas, series y documentales que reinterpretan su legado. Sin embargo, en 2025, los influencers digitales, actores de cine y músicos emergentes ocupan un lugar central en la percepción pública. Su notoriedad no se limita a China, sino que se expande a otros países de Asia y más allá, evidenciando cómo la globalización y la tecnología han redefinido los criterios de fama. Japón, por su parte, ofrece un panorama diferente. La persona más famosa de este país puede ser un ícono de la cultura pop, un creador de contenido, un deportista o incluso un personaje ficticio que se ha convertido en símbolo de la nación. El manga, el anime y los videojuegos han convertido a ciertas figuras en referentes internacionales, generando un tipo de fama que trasciende la vida real y se proyecta hacia audiencias globales. La notoriedad japonesa demuestra que la fama en Asia no siempre está ligada a logros tangibles,
sino la capacidad de representar valores culturales, creatividad y estilo de vida que resultan aspiracionales para millones de personas en todo el mundo. En India, la industria del cine, conocida como Bollywood, juega un papel fundamental en la definición de la fama. Actores y actrices de renombre nacional no solo influyen en la moda y las tendencias culturales dentro del país, sino que también proyectan su imagen hacia comunidades en Pakistán, Medio Oriente y la diáspora india en Occidente. La fama en India se construye a través de la combinación de talento, proyección mediática y la capacidad de conectar emocionalmente con el público. Cantantes, deportistas y líderes sociales también ocupan espacios importantes, reflejando cómo la notoriedad está ligada a la influencia cultural y social que cada individuo puede ejercer dentro y fuera del país. Asia del Sur y Sudeste Asiático presentan dinámicas distintas, donde la fama puede surgir tanto de logros deportivos y artísticos como de la política y la innovación tecnológica. En Corea del Sur, por ejemplo, los grupos de K-pop no solo son celebridades locales, son fenómenos internacionales capaces de movilizar masas, generar tendencias de consumo y proyectar la identidad cultural del país hacia todo el planeta. En Vietnam, Tailandia o Indonesia, figuras locales alcanzan notoriedad internacional gracias a festivales culturales, competiciones deportivas o plataformas digitales que permiten que su fama cruce fronteras de manera instantánea. La fama en Asia, en definitiva, combina tradición, modernidad y proyección global. La persona más famosa de cada país no solo es un referente para sus compatriotas, sino también un emblema de la cultura, los valores y la identidad nacional que se proyecta hacia el mundo. En 2025, comprender quién ocupa ese lugar en cada nación asiática permite analizar no solo la notoriedad individual, sino también la forma en que cada sociedad se relaciona con su historia, su cultura y la influencia que desea tener en la esfera internacional. La fama, en este contexto, se convierte en un espejo que refleja la esencia misma de cada país y su proyección hacia el futuro globalizado. En África, la fama está profundamente entrelazada con la historia, la lucha social y las expresiones culturales que han definido a cada país a lo largo de los siglos. En 2025, determinar quién es la persona más famosa de cada nación africana implica considerar no solo figuras contemporáneas del entretenimiento o el deporte, sino también líderes históricos, activistas y pensadores que han marcado la identidad colectiva de sus pueblos. Nelson Mandela sigue siendo un ejemplo paradigmático. Aunque falleció hace años, su influencia como símbolo de resistencia, reconciliación y justicia continúa resonando no solo en Sudáfrica, sino en todo el mundo. Este tipo de notoriedad histórica demuestra que la fama en África no se mide únicamente por la popularidad actual, sino por la capacidad de un individuo de dejar un legado que trascienda generaciones. En Nigeria, la industria cinematográfica conocida como Nollywood ha convertido a actores y directores en celebridades con reconocimiento internacional. Estos individuos no solo representan entretenimiento, sino también un reflejo de la vida, las tradiciones y los valores de su país. La fama en Nigeria y en otros países del continente, como Ghana o Kenia, también se manifiesta a través de deportistas que compiten a nivel mundial. Atletas olímpicos, futbolistas profesionales y corredores de maratón se convierten en embajadores de su cultura y en símbolos de superación para millones de personas que lo siguen con fervor. Su notoriedad trasciende lo local y refleja cómo África proyecta su identidad cultural y deportiva al mundo. La música y la moda africanas también juegan un papel crucial en la construcción de la fama. En Senegal, Malí o Sudáfrica, músicos y artistas visuales alcanzan notoriedad internacional gracias a la riqueza de su patrimonio cultural, fusionando ritmos tradicionales con tendencias contemporáneas. Esta fama cultural permite que el público global reconozca no solo a los artistas, sino también los valores, historias y emociones que representan. La globalización digital ha amplificado este fenómeno. Un videoclip, una canción viral o una exposición artística pueden convertir a un individuo en la persona más famosa de su país en cuestión de semanas, alcanzando millones de espectadores en diferentes continentes. En los países del norte de África, como Egipto o Marruecos, la fama se encuentra ligada tanto a figuras históricas como contemporáneas. Faraones, poetas y líderes históricos siguen siendo referencias culturales, mientras que artistas, escritores y activistas actuales proyectan la identidad de sus países hacia audiencias internacionales. La fama africana, en todos sus matices, combina legado, talento y capacidad de influencia global. No se trata únicamente de popularidad, sino de resonancia cultural y emocional.
La persona más famosa de cada país refleja valores, aspiraciones y luchas colectivas, actuando como un espejo de la sociedad que la reconoce y como un canal a través del cual el mundo puede comprender mejor la diversidad y riqueza del continente. En resumen, África demuestra que la fama no es solo un fenómeno contemporáneo ni un número de seguidores en redes sociales. Es, sobre todo, una medida de impacto cultural, social e histórico. Cada país define quién es su representante más reconocido de manera que revela tanto la identidad nacional como la forma en que desea ser percibido globalmente. En 2025, la persona más famosa de cada nación africana es mucho más que un nombre o un rostro. Es un símbolo vivo de resistencia, creatividad, cultura y aspiraciones, capaz de proyectar la esencia de su país hacia un mundo cada vez más interconectado. Oceanía, aunque a menudo percibida como un continente pequeño en términos poblacionales, posee figuras cuya fama trasciende ampliamente sus fronteras, convirtiéndose en símbolos de identidad nacional y cultural. En Australia, por ejemplo, la persona más famosa de 2025 puede ser un actor, músico, deportista o incluso un activista que ha logrado resonar no solo dentro del país, sino a nivel internacional. Actores de cine que participan en producciones de Hollywood o músicos cuyo estilo ha conquistado escenarios globales representan una notoriedad que combina talento individual con la proyección de la cultura australiana hacia el mundo. La fama australiana es, por lo tanto, una mezcla de proyección mediática, excelencia profesional y capacidad de conectar emocionalmente con audiencias diversas. En Nueva Zelanda, la fama también se encuentra vinculada a figuras del cine, la música y los deportes. La industria cinematográfica, en especial tras la popularidad de producciones como El Señor de los Anillos, ha elevado la notoriedad de directores, actores y especialistas técnicos que se convierten en referentes internacionales. Deportistas de élite, por otro lado, generan orgullo nacional y reconocimiento global gracias a su participación en competencias internacionales. Esta combinación de logros culturales y deportivos refleja cómo la fama en Oceanía no se limita a territorio local. Se construye sobre la capacidad de exportar identidad, talento y valores que representan la esencia de cada país. En los pequeños estados insulares del Pacífico, la fama puede manifestarse de formas más singulares, muchas veces ligada a logros culturales, medioambientales o deportivos. Líderes comunitarios, artistas tradicionales y activistas que luchan por la preservación de sus culturas y ecosistemas logran reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Su fama no depende de plataformas digitales masivas, sino de la capacidad de influir en la conciencia global sobre la importancia de la diversidad cultural y ambiental. La notoriedad en estos contextos demuestra que la fama no siempre se mide por la cantidad de seguidores, sino por la resonancia y el impacto que una persona puede generar en su comunidad y más allá. La tecnología y las redes sociales han alterado profundamente la manera en que se percibe la fama en Oceanía. Influencers y creadores de contenido emergentes pueden alcanzar reconocimiento internacional en cuestión de días gracias a publicaciones virales o colaboraciones con celebridades globales. Este fenómeno evidencia cómo incluso los países con poblaciones relativamente pequeñas pueden proyectar figuras de fama mundial, capaces de influir en tendencias culturales, artísticas y sociales. Además, la fama oceánica refleja una fuerte conexión con la naturaleza y el medio ambiente, valores profundamente arraigados en la identidad de la región y que son transmitidos por sus representantes más reconocidos. En conclusión, determinar quién es la persona más famosa de cada país de Oceanía en 2025 implica analizar no solo logros individuales, sino también la capacidad de proyectar cultura, valores y talento hacia audiencias globales. La fama aquí no es un simple reflejo de popularidad. Es un fenómeno multidimensional que combina excelencia, proyección internacional y resonancia emocional. Cada individuo que ocupa este lugar se convierte en un símbolo viviente de su país, transmitiendo al mundo su identidad, su historia y sus aspiraciones. En 2025, la notoriedad oceánica es, sin duda, un reflejo de cómo estos países equilibran tradición, modernidad y proyección global, demostrando que incluso en territorios menos poblados, la fama puede alcanzar un impacto monumental y duradero. Jeon Jungkook, Corea del Sur. Jeon Jungkook, conocido artísticamente como Jungkook, nació el 1 de septiembre de 1997 en Busan, Corea del Sur. Es el miembro más joven del grupo BTS, apodado Golden Maknae por sus múltiples talentos como cantante, bailarín y compositor.
Su carrera en solitario también ha sido exitosa, con lanzamientos como Seven y 3 alcanzando la cima de las listas musicales internacionales. Recientemente completó su servicio militar obligatorio y se prepara para el regreso de BTS a los escenarios. Taylor Swift, Estados Unidos. Taylor Swift ha consolidado su estatus como una de las artistas más influyentes de la historia reciente. Su gira Eras recaudó más de $2.000 millones, convirtiéndose en la más lucrativa de todos los tiempos. Además, rompió récords de ventas y streaming, y su reciente compromiso con el jugador de fútbol Travis Kelce atrajo atención global, reforzando su posición en la cima de las celebridades más famosas de 2025. Anitta, Brasil. Anitta continúa expandiendo su influencia internacional. Con una carrera que atraviesa fronteras, es reconocida por su habilidad para mezclar diferentes estilos musicales y por su presencia destacada en las redes sociales. En 2025, sigue siendo una de las artistas brasileñas más conocidas a nivel mundial. Chris Hemsworth, Australia. El actor australiano Chris Hemsworth, conocido por su papel como Thor en el universo cinematográfico de Marvel, mantiene una presencia significativa en los medios. Además de su carrera cinematográfica, está activo en causas medioambientales y de salud, lo que amplía su influencia tanto en Australia como internacionalmente. Virat Kohli, India. Virat Kohli, uno de los nombres más grandes del cricket mundial, sigue siendo una figura central en el deporte y la cultura india. Su habilidad en el campo y su compromiso con causas sociales lo han convertido en una de las personalidades más admiradas en India en 2025. Taika Waititi, Nueva Zelanda. El cineasta y actor Taika Waititi sigue siendo una de las personalidades más influyentes de Nueva Zelanda. Reconocido por su estilo único de dirección y por su activismo, representa una voz importante en la cultura y el entretenimiento del país. Trevor Noah, Sudáfrica. Trevor Noah, comediante y presentador de The Daily Show, mantiene una fuerte presencia en los medios internacionales. Su agudo sentido del humor y sus comentarios sociales siguen resonando con audiencias de todo el mundo, convirtiéndolo en una de las figuras más influyentes de Sudáfrica en 2025. Jack Ma, China. Jack Ma, fundador de Alibaba, sigue siendo una figura prominente en el escenario empresarial global. A pesar de su alejamiento del liderazgo activo de la empresa, su influencia en el sector tecnológico y el comercio electrónico mantiene su relevancia en China y en el extranjero. Diego Luna, México. El actor mexicano Diego Luna continúa siendo una de las figuras más reconocidas del país. Con una carrera sólida en el cine y la televisión, además de su activismo político y social, representa una voz importante en la cultura mexicana en 2025. Kylian Mbappé, Francia. Kylian Mbappé, estrella del fútbol francés, es ampliamente reconocido por sus habilidades en el campo y por su compromiso con causas sociales. Su popularidad en Francia y en otros países europeos lo coloca entre las figuras más famosas de Francia en 2025. Angela Merkel, Alemania. Aunque dejó el cargo de canciller, Angela Merkel sigue siendo una figura respetada en Alemania e internacionalmente. Su liderazgo durante su tiempo en el poder y su papel en cuestiones globales mantienen su relevancia en 2025. Giorgia Meloni, Italia. Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, es una de las figuras políticas más influyentes del país. Su ascenso al poder y sus políticas han atraído atención tanto en Italia como internacionalmente, convirtiéndola en una de las personas más reconocidas de Italia en 2025. Penélope Cruz, España. La actriz Penélope Cruz sigue siendo una de las personalidades más famosas de España. Con una carrera premiada en el cine y su involucramiento en causas sociales, representa la cultura española en el escenario internacional en 2025. Harry Styles, Reino Unido. Harry Styles, ex integrante de la banda One Direction, ha consolidado su carrera en solitario con éxito global. Su música, estilo y activismo lo han convertido en una de las figuras más influyentes del Reino Unido en 2025. Jacinda Ardern, Nueva Zelanda. Jacinda Ardern, ex primera ministra de Nueva Zelanda, sigue siendo una figura admirada por su liderazgo empático y efectivo. Aunque dejó el cargo, su influencia en la política y sociedad neozelandesa permanece fuerte en 2025. Lionel Messi, Argentina. Lionel Messi, considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, sigue siendo una figura central en el deporte y la cultura argentina. Su habilidad en el campo y su legado lo mantienen como una de las personalidades más reconocidas de Argentina en 2025. Drake, Canadá.
El rapero y empresario Drake sigue dominando las listas musicales y la cultura pop. Su influencia en el escenario musical y en las redes sociales lo coloca entre las figuras más famosas de Canadá en 2025. Salma Hayek, México. Salma Hayek, actriz y productora mexicana, mantiene una presencia significativa en la industria del entretenimiento. Su trabajo en películas y su activismo social la convierten en una de las personalidades más reconocidas de México en 2025. Rafael Nadal, España. Rafael Nadal, uno de los más grandes tenistas de la historia, sigue siendo una figura central en el deporte y la cultura española. Su habilidad en la cancha y su legado lo mantienen como una de las personalidades más reconocidas de España en 2025. Serena Williams, Estados Unidos. Serena Williams, considerada una de las mejores tenistas de todos los tiempos, sigue siendo una figura influyente en el deporte y la cultura estadounidense. Su legado y su impacto en el tenis la mantienen como una de las personalidades más reconocidas de Estados Unidos en 2025. Mon Laferte, Chile. Mon Laferte, cantante y compositora chilena, sigue siendo una de las artistas más influyentes de Chile. Su música y su activismo social la convierten en una de las personalidades más reconocidas de Chile en 2025. Shakira, Colombia. Shakira, cantante y compositora colombiana, sigue siendo una de las artistas más influyentes de Colombia. Su música y su activismo social la convierten en una de las personalidades más reconocidas de Colombia en 2025. Bad Bunny, Puerto Rico. Bad Bunny, cantante y compositor puertorriqueño, sigue siendo una de las figuras más influyentes de Puerto Rico. Su música y su activismo social lo convierten en una de las personalidades más reconocidas de Puerto Rico en 2025. Celia Cruz, Cuba. Celia Cruz, cantante cubana, sigue siendo una de las figuras más influyentes de Cuba. En 2025, estas personalidades demuestran que la fama ya no conoce fronteras. Un artista surcoreano puede conquistar Japón, un cantante brasileño puede ser seguido en todo el mundo, y un deportista europeo puede inspirar admiradores en todos los continentes. La fama se ha convertido en un reflejo del impacto cultural, mediático y social, trascendiendo la música, el cine, el deporte y la política. Sin embargo, lo que hace que alguien sea verdaderamente memorable no es solo la popularidad, sino la influencia que ejerce sobre millones de vidas y cómo su legado se mantiene más allá del momento. Cada país tiene sus propios íconos, pero la conexión entre ellos muestra que, hoy en día, el reconocimiento global es una red de historias, talentos y acciones que cruzan fronteras. En la parte 2, exploraremos cómo estas figuras influyentes moldean tendencias, inspiraciones y movimientos culturales en distintas regiones, y descubriremos quiénes podrían convertirse en los próximos íconos mundiales. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.